¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este programa, bienvenidos a este curso. Gracias por estar con nosotros, soy su servidor Juan Raúl López Villa. Y el día de hoy vamos a ver un tema que en ningún otro lado, se los puedo asegurar, lo van a poder ver bajo esta óptica. Me refiero a la impugnación de las cuentas bancarias de los contribuyentes por parte del SAT. Cómo llevar a cabo su exacta defensa fiscal y, por supuesto, cuáles son los elementos de validez que la autoridad debe de cumplir en forma exacta para que estos actos pues no incurran en abuso de autoridad, no incurran en actos de arbitrariedad. Y hay que decirlo, desafortunadamente a partir de las reformas que previenen la creación del artículo 17K, en el cual se implementan los medios electrónicos por parte de la autoridad, no solamente para notificar al contribuyente a través de buzón tributario, sino también para poder llevar a cabo el embargo de cuentas bancarias, una situación realmente novedosa si la vemos desde la perspectiva de 2022, a través de la cual la autoridad ya puede notificar vía buzón tributario el embargo de cuentas bancarias y con ello facilitarle el legislador a la autoridad fiscal estos mecanismos electrónicos, pues para que la autoridad ya no lleve a cabo, como hace muchos años, estos procedimientos administrativos de ejecución en donde sí, aunque usted no lo crea, llegaba con el cargador, llegaba con la mudanza y pues a ver qué se llevaba del inmueble en donde estaba el domicilio fiscal del contribuyente. Hoy la autoridad ha sido más pragmática y todo lo lleva a cabo en primera instancia, se le facilita, digamos, independientemente del orden que establece el Código Fiscal, pues el embargo de cuentas bancarias, que a final del día es ir directamente a la yugular del contribuyente, ponerlo de rodillas. ¿Y cómo evitar este tipo de escenarios? Podríamos señalar que efectivamente pues es un mecanismo pragmático de la autoridad, pero también hay que señalar los casos en donde estos supuestos se pueden dar, cuáles son esos supuestos, cómo evitarlos, pero también cuál puede ser la defensa directa del contribuyente contra este tipo de actos bajo la tutela judicial efectiva, amparada en el artículo 17 constitucional. Sean ustedes bienvenidos, gracias por estar con nosotros y comenzamos este curso diseñado específicamente para ustedes. Y así entonces podríamos señalar que el tema de la impugnación de cuentas bancarias, bueno, pues deriva, sí, del incumplimiento de obligaciones del contribuyente y demás, pero vámonos un poco más atrás. Hay que señalar y hay que insistir en que a partir de la creación del famoso buzón tributario regulado en el 17K del Código Fiscal de la Federación, la autoridad tiene la posibilidad, tal como lo previene y lo establece el artículo 134 en su fracción primera, la posibilidad de notificar al contribuyente vía notificación personal o vía buzón tributario. Efectivamente, el Código Fiscal no nos determina, no nos señala, no nos establece bajo qué criterios la autoridad va a decidir de qué forma notificar al contribuyente, y entenderíamos entonces que queda a consideración discrecional de la autoridad, no como un acto reglado, sino como un acto discrecional de parte de las autoridades fiscales, el llevar a cabo la notificación ya sea en forma personal o por vía electrónica. No hay un criterio como tal. Y entendemos entonces que lo más práctico para la autoridad entonces sería la notificación por vía electrónica. Cabe señalar que sí, el artículo 134 en su fracción primera fue reformado también en 2014, que es cuando incluye esta figura del buzón tributario, y aunque no es la única forma de notificar, también encontramos dentro de esta fracción primera la notificación por vía de correo certificado. Entenderíamos que esa notificación pues ha estado ya en desuso y que la forma más práctica de parte del contribuyente, pues más bien de parte de la autoridad, es notificar al contribuyente por la vía electrónica. Es necesario recordar que en términos de lo que establece el Código Fiscal y reglas de carácter general, nada más como un mero comentario, cuando el contribuyente se da de alta ante la autoridad, pues sí tiene que presentarse en una cita, tiene que llevar una USB para la clave key, la clave SER, le toman el iris del ojo, sus huellas dactilares, sus datos biométricos tan resguardados que deben de estar, y con ello también las reglas de carácter general vigentes previenen que el contribuyente también debe de dar un correo electrónico o dos correos electrónicos
a donde le llegaría la notificación de que tiene una advertencia de que tiene una notificación en buzón o un correo en su buzón tributario, pero es curioso señalar que las reglas de carácter general, como un mero comentario al margen, previenen y establecen la obligación de que el contribuyente debe de señalar un teléfono móvil. Esto es para efecto de qué, pues que para efecto de que el contribuyente sea geolocalizado o georreferenciado. Esto es curioso porque el Código Fiscal de la Federación no establece en ninguna de sus partes la obligación de que el contribuyente deba de tener la obligación de adquirir un teléfono celular. Sin embargo, las reglas de carácter general parecería que condicionan el darse de alta al contribuyente a través de un teléfono celular. ¿Y qué sucedería si el contribuyente no tiene un teléfono celular y da el teléfono de su casa? ¿Le restringirían la posibilidad de darse de alta para efectos del RFC? O más bien, por otro lado, le notifica a la autoridad que a través de ese celular va a ser georreferenciado, geolocalizado, es decir, localizado por vía satelital sin su consentimiento. No. Ese es un acto inconstitucional, sobradamente violenta el artículo 16, pero bueno, ese no es el tema. Lo que estábamos entonces señalando es que la autoridad va a notificar, insisto, a partir de 2014, cualquier acto o resolución vía personal o vía notificación a través de su buzón tributario. Y esto es interesante porque entonces estamos en un panorama amplísimo, en un espectro verdaderamente complejo e interesante, en el cual entonces las autoridades regularmente, por ese pragmatismo, por esa prontitud o facilidad que el legislador le otorgó, pues evidentemente se ahorran tiempo, se ahorran empleados, se ahorran salarios, se ahorran gastos, y le es mucho más práctico a la autoridad, evidentemente, obviamente, notificar un acto o una resolución por vía electrónica. Y esto pues no es ningún descubrimiento, no estoy descubriendo el hilo negro ni mucho menos, pero tiene especial trascendencia en los contribuyentes. ¿Por qué? Porque entonces la autoridad tiene que cumplir con una serie de formalismos, de requisitos, diría yo de solemnidades, valga la expresión, para la validez de esa notificación por vía electrónica. Quiere decir entonces que todos los actos jurídicos y todas las resoluciones que emita la autoridad y que le notifique por vía de buzón tributario, tiene que satisfacer una serie de puntos, una serie de requisitos que sí los establece el Código Fiscal, pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el año pasado estableció los requisitos para los cuales debe de satisfacer la autoridad una serie de pasos, una serie de puntos, un checklist, por llamarlo de alguna manera, en los casos en donde el contribuyente, por X circunstancias, abra el buzón tributario hasta el cuarto día. Y ahí es donde se pone verdaderamente interesante lo que estamos señalando. Porque entonces estamos hablando que cualquier requerimiento de parte de la autoridad, y en este punto hay que hacer un paréntesis. Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya desde hace algunos años ha establecido, ha indicado de manera concreta y de manera puntual que solamente existen dos actos de parte de la autoridad fiscal en México. Las facultades de verificación, las facultades de comprobación, es decir, pues que los actos de la autoridad pueden ser facultades de comprobación o que pueden ser facultades de gestión. Hay que recordar entonces que particularmente existen, si bien existen la visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, es interesante ver que el aspecto electrónico hoy por hoy pues ya se vincula entonces a dos facultades de comprobación, es decir, la revisión electrónica, que es la última reforma que se lleva a cabo en 2014, que se incorpora por supuesto al 42, si no me equivoco, en la fracción novena, y la revisión de gabinete. Y dirán ustedes, espérame, la revisión de gabinete es cuando el contribuyente pues va ante la autoridad y le entrega su documentación. Sí, pero la autoridad ha implementado la revisión de gabinete por vía electrónica. Entonces vean cómo pues le pega en la vía electrónica al contribuyente el hecho de que pueda ser notificado de estos actos, en este sentido como un acto de molestia, la revisión de gabinete y la revisión electrónica.
Ahí tendríamos un primer escenario. Evidentemente, en el caso de la visita domiciliaria, esta siempre, por supuesto, será presencial. Pero por otro lado, tenemos un espectro verdaderamente enorme, amplísimo, y qué bueno que están en este curso, porque vamos a ver temas que nunca antes se han tocado en ningún curso, en ninguna capacitadora, y siempre va a ser primero aquí en CADEFI para ustedes. Y me refiero entonces a que todos los demás actos de gestión pues van a ser notificados entonces por vía de buzón tributario, o más bien van a ser, tendrá la autoridad la posibilidad de notificarlos por vía de buzón tributario. Y así entonces, hay que recordar entonces que desde 2014, 15, 16, empezó de una forma incipiente esta notificación de invitaciones, de las famosas cartas invitaciones de cumplimiento de obligaciones de parte del SAT, que en su caso, en su momento, tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como la Corte, pues resolvieron que esas famosas cartas invitación ni siquiera tenían el carácter de acto jurídico. Posteriormente fueron evolucionando, por llamarlo de alguna manera, y así fueron entonces que existieron o se crearon las famosas cartas invitación, pero en donde ya es un acto jurídico, ya se le refiere el incumplimiento de ciertos retrasos en sus obligaciones fiscales, que yo creo que a todos nos han llegado, particularmente a las 3 de la mañana por vía no de buzón, sino por vía de SMS a nuestro celular. Y por otro lado, pues también encontramos que todas las demás facultades de gestión se inician entonces a través de la notificación pues de estos actos jurídicos. Y en ese contexto entonces podríamos encontrar el inicio del 69B, el requerimiento del cumplimiento de obligaciones, estas famosas revisiones profundas, y también pues aquellos actos en donde la autoridad le notifica al contribuyente que le ha embargado sus cuentas bancarias, por señalar algunos actos. Todos estos entonces entenderíamos que son facultades de gestión de las autoridades fiscales. En este contexto, cualquier otro tipo de requerimiento que la autoridad decida notificarle por vía de buzón tributario, pues sería una facultad de gestión, siempre y cuando no se encuentre inmerso dentro de las facultades de comprobación. Hemos señalado reiteradamente, incluso en el libro de defensa fiscal estratégica contra presunción de operaciones inexistentes, que yo le llamo la reina de las facultades de gestión al 69. Y con ello vemos entonces que se abre propiamente un espectro enorme a través de los cuales la autoridad le puede, insisto, notificar actos y resoluciones al contribuyente, pues para efecto de notificarlo de esos actos, y a partir de ese momento empiezan a correr los plazos que tiene para poderse llevar a cabo pues las facultades del contribuyente, no las facultades, sino las posibilidades del contribuyente para poderse defender ante estos actos de autoridad. Y el espectro es amplísimo. ¿Por qué? Porque entonces si la autoridad no lleva a cabo de manera correcta, conforme lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el contribuyente estaría en posibilidad de impugnar ese acto y que se determine, por supuesto, respaldándose en este precedente importantísimo, pues declarar la nulidad lisa y llana. Quiere decir entonces que cualquier acto o resolución, finalmente, si es notificado por buzón tributario y se cumplen con las reglas que vamos a señalar en este curso, pues tendría la posibilidad de obtener la nulidad lisa y llana. Continuando entonces en este punto, pues señalaríamos que las notificaciones se dan por buzón tributario efectivamente a partir de la creación del famosísimo artículo 17K que hemos mencionado en este curso, y que establece que tanto para las personas físicas como para las personas morales que obviamente se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, pues tienen la obligación de que se les asigne un buzón tributario siempre y cuando ellos señalen 1 o 2 correos electrónicos, y este se debe entender como este sistema de comunicación electrónico que va a usarse a través de la página de internet del SAT. Y en teoría, vean qué hermosa premisa, en teoría las autoridades fiscales van a notificar al contribuyente de estos actos o resoluciones administrativas que emitan en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido. Vean qué romántico suena. Se supone que todos los actos que le perjudiquen al contribuyente,
que generen un acto jurídico y que afecte la esfera jurídica del contribuyente para efecto de dejarlo en posibilidad de que se pueda defender, debe ser notificado entonces en forma personalísima o si no por vía de buzón tributario. Nada más como otro mero comentario al margen. Hay que recordar simplemente que en otro escenario derivado de una facultad de gestión, pues casualmente resulta que tristemente, y quizás suena decepcionante al hablar entonces de la debida capacitación y conocimiento que deben de tener los legisladores, por lo menos que lean la Constitución algún día en su vida, es más, que se compren un audiolibro y que les lean la Constitución, por amor de Dios. Para efecto entonces de cumplir con lo dispuesto con el artículo 16 constitucional, pues resulta que no es cierto. El artículo 17K nos establece, insisto, que debe de ser la forma a través de la cual es el sistema de comunicación entre contribuyente y la autoridad. Pero la pregunta obligada, nada más como un mero comentario al margen, nada más para dejar una probadita si efectivamente la autoridad cumple con esto, el EDO, por dar un ejemplo, las empresas que deducen operaciones simuladas son notificadas por el 134, fracción primera, ¿de verdad? Pues no. Resulta que el párrafo octavo, por dar una mera referencia nada más, pues refiere al procedimiento administrativo que deben de llevar a cabo las empresas que deducen operaciones simuladas y que creen nunca, por lo menos el párrafo octavo que se refiere al procedimiento de los EDOs, establece que estos deban ser notificados por buzón tributario y menos aún de manera personal. Por el contrario, establece que estos se van a enterar a través de las resoluciones en donde ya está determinado en forma definitiva como simulador de operaciones, inexistentes, pues el EFO. Y a partir de ahí, pues nacen sus 30 días para defenderse de parte del EDO. Con esto que estoy diciendo, pues que la ley como que discrimina un poquito y se le olvidó precisamente al legislador notificar al EDO por vía electrónica. Por tanto, si no es notificado por vía electrónica, como afortunadamente ya lo ha resuelto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reiteradamente, esas notificaciones presuntas a los EDOs son de carácter inconstitucional. Entonces, pues hay que poner especial atención en las formas a través de la cual la autoridad pretende notificar al contribuyente, porque acorde con el Sistema Nacional de Notificaciones a nivel federal en materia fiscal, pues la notificación por diario oficial y la notificación por página del SAT todavía no existen en el 134. Por tanto, las únicas formas de notificar al contribuyente serían notificación personal o notificación por buzón tributario o, en su caso todavía vigente, pues notificación a través de correo certificado. Y con ello vemos entonces como una mera probadita, pues que quizá al legislador se le ha olvidado leer lo más esencial que debió haber tenido en el curso básico para legisladores de primer ingreso, grado 1, primaria 1, leer la Constitución. Y en ese contexto entonces entendemos que por otro lado los contribuyentes tendrán entonces en esa reciprocidad de obligaciones pues la obligación de presentar y desahogar los requerimientos que le solicite la autoridad pues a través del buzón tributario para efecto de presentar promociones, solicitudes, avisos, aclaraciones, para efecto también de dar cumplimiento a los requerimientos de las autoridades a través de estos documentos digitales y puedan en su caso llevar a cabo incluso hasta consultas sobre su situación fiscal y qué mejor decirlo también procedimientos de aclaración, verbigracia, en los casos en donde se encuentren restringidos temporalmente los certificados sellos digitales y el contribuyente tenga la obligación de llevar a cabo ese procedimiento de aclaración por vía electrónica para efecto de que la autoridad, en teoría, en un plazo máximo de 40 días, pues le resuelva ese punto. Entonces, esto pues también suena muy interesante, sonó muy novedoso, ya va a cumplir 10 años esta reforma del 17K, pero la pregunta obligada es, ¿y dónde queda el octavo constitucional? ¿Puede el contribuyente hacerle una petición a la autoridad y si ésta no le contesta, promover por vía de amparo indirecto esa petición? Claro, si el contribuyente hace su solicitud, como por ejemplo la notificación del cambio de domicilio,
como por ejemplo la solicitud de que le verifiquen el domicilio porque no se ha llevado a cabo, como por ejemplo la renovación de la firma electrónica, etcétera, etcétera, y la autoridad no le contesta, pues tendrá siempre el derecho de parte del contribuyente, pues de promover vía octavo constitucional derecho de petición para que desafortunadamente sea el Poder Judicial, que desgraciadamente ahora está el Poder Ejecutivo en pugna con pues para efecto de que se le notifique y le diga, mira, en fecha tal el contribuyente presentó una solicitud y no le has contestado. Se tiene que esperar 3 meses a la negativa ficta, no. Después de presentado, no hay un plazo razonable, pero pudiera ser una semana que le promueva el juicio de amparo diciendo al Poder Judicial, oye, le hice una petición a la autoridad y esta no me contestó, pues dile que me conteste en 15 días para efecto de saber si se resolvió en sentido favorable o en sentido negativo. Y todo esto también es importante para efecto de considerar si hasta el día de hoy esta plataforma que utiliza la autoridad fiscal federal es o no suficiente para poder desahogar esta cantidad de requerimientos que la ciudadanía, que los gobernados regularmente utilizan. Y por dar un ejemplo, si el contribuyente dentro de los 15, 20 días, en otro ejemplo, lleva a cabo el desahogo de la vista que establece el párrafo cuarto del Código Fiscal en su artículo 69 y pues tiene que exhibir la materialidad de sus operaciones en 2000 hojas, el sistema del SAT será suficiente para poder contener esa información. Pues ¿qué creen? Yo creo que no. En ese contexto quizá sería un caso de excepción en donde el contribuyente pueda presentarlo en oficialía de partes ante la autoridad y señalar que sí lo presentó por vía de buzón, pero que no tiene la capacidad para guardar todo ese volumen de información. Y bueno, sería nada más una mera referencia en donde el contribuyente, por supuesto que siempre tendría esos derechos para poderlos hacerlo valer también en papel. Así entonces, las notificaciones por vía de buzón tributario, por su propia naturaleza, no se rige en principio por los requisitos de circunstanciación y cercioramiento que deben de contener las actas de notificación personal, en principio. Sin embargo, hay que considerar que esto se lleva a cabo por internet y que evidentemente en principio no existe este contacto físico para con el contribuyente, y una vez que se lleva a cabo esta notificación, en teoría se debe de emitir un acuse de recibo electrónico que consiste esencialmente en ser un documento digital firmado en forma electrónica y que se genera al abrirlo el destinatario. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que no es necesario señalar tantos correos, puesto que es indispensable únicamente señalar un solo correo para evitar la confusión de parte de la autoridad en donde el contribuyente diga, bueno, pues nada más me notificaste en uno, y en cuál de estos dos lo dejaría en estado de incertidumbre. Así entonces, las notificaciones por buzón tributario se van a entender que ya están realizadas, que ya se llevaron a cabo de hecho, cuando se genere entonces este famoso acuse de recibo en el electrónico, y en de entre otros tantos puntos que ya vamos a señalar, pero que en primera instancia establece la fecha y la hora en la cual el contribuyente se autenticó para abrir este documento a notificar. Y aquí viene un punto medular, básico, y lo pusimos de una forma muy gráfica, en el sentido de que si el contribuyente, fíjense, no abre este buzón tributario dentro del plazo de 3 días, la notificación entonces se va a entender realizada a partir del 4º día. Y con ello entonces los plazos van a contar a partir del día siguiente, aquel en que le fue enviado el aviso. Quiere decir entonces que, como lo decía por ahí algún ex jefe, pues existen 2 formas a través de la cual la autoridad notifica los actos del contribuyente, es decir, resuelve a través del silencio o resuelve a través del tiempo. Y en este caso, si el particular no abre el buzón dentro de los 3 días, a partir del 4º ya se va a entender por notificado. ¿Correcto? Y bueno, seguiríamos en este sentido. ¿Y cuáles son entonces estas formalidades que se requieren para las notificaciones de buzón tributario por parte de la autoridad? Primero, entonces, de acuerdo a lo que ha establecido la Corte,
en primera instancia no se requeriría un levantamiento de un acta circunstanciada de los hechos, pero fíjense, es notificaciones de los actos, de los actos o de las formalidades que se requieren por parte de las autoridades. Primero, no se requeriría un levantamiento de un acta circunstanciada de los hechos que sucedan en el acto de notificación. Segundo, no se debe de precisar el puesto del funcionario que la emite. Tercero, no se debe precisar el oficio de habilitación, es decir, este funcionario en su carácter de tal, de administrador que fue habilitado o ratificado en su cargo mediante el oficio tal, no. La validez de las notificaciones entonces, vía buzón tributario, no van a depender de la persona que actúa, pero sí van a depender de los requisitos que establece entonces el Código Fiscal para la notificación por medios electrónicos. Y este precedente lo tenemos en la tesis 2023-437 que emitió el Poder Judicial y que refiere a que las notificaciones por buzón tributario, su legalidad depende del aviso electrónico previo del Servicio de Administración Tributaria al contribuyente de que tiene una notificación pendiente, nada más, y no de los requisitos de circunstanciación y cercioramiento. Pero fíjense, hablamos de las notificaciones. Otro punto será el acto que esta notificación implica. Y bueno, ese sería, digamos, los requisitos. ¿Qué pasa? Aquí nada más les dejamos la referencia. ¿Qué pasa entonces si el contribuyente, por ignorancia, por desconocimiento, por lo que ustedes quieran, pues no se ve en la posibilidad de notificarse el día dentro de los primeros 3 días? Se le olvidó, cambió de contador, lo que a ustedes se les ocurra. El tema es que se notifica a partir del 4.º día o en adelante. Bueno, pues una regla de oro que debemos de señalar, yo nunca lo dije, ¿verdad? Pero pues una regla de oro que podríamos establecer para todos aquellos que amablemente nos siguen en este curso, pues de entrada es no abrir el buzón tributario sino hasta el 4.º día. En ocasiones sí nos da una especie de ansiedad de qué me estará requiriendo, se tratará de un acto, como dicen por ahí, de terrorismo fiscal. Siempre el cerebro del ser humano, desgraciadamente, y eso no lo digo yo, lo dicen los neurólogos en varios libros, pues tendemos los seres humanos y nuestro cerebro a pensar siempre en cosas negativas, ¿no? Siempre nos vamos a lo negativo, quizá por eso tuvo tanto éxito la película Titanic, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, nos preocupa demasiado y abrimos por ansiedad, por prisa, por desesperación, pues por ese prejuicio que desgraciadamente tenemos de parte de las autoridades, y abrimos el primer día, el segundo día, el tercer día el buzón tributario, cuando hay que recordar que, como sobradamente se ha señalado en distintos cursos, incluso aquí en CADEFI, pues la autoridad fiscal se auxilia de la inteligencia artificial y con ello, bueno, pues tiene todo un sistema para poderle notificar en forma casi inmediata al contribuyente cuando exista algún retraso en la presentación de sus contribuciones. Puede ser que en algunos casos no haya declarado y de repente pida una constancia de situación fiscal o una opinión de cumplimiento y a partir de ahí se activan todos estos programas y bueno, pues se le aplica el 17H bis fracción primera, pues por no presentar dentro del primer mes de retraso su declaración, ya es causal, por dar un ejemplo, para la restricción temporal de certificados de sellos digitales y con ello, pues todos estos algoritmos destinados, preparados, diseñados para fiscalizar de manera verdaderamente extraordinaria y exacerbada al contribuyente y con ello, bueno, pues uno de los puntos en los cuales está diseñado para esos efectos es que el contribuyente se vea notificado directamente a la brevedad. Pero ¿qué sucede entonces si el contribuyente no abre dentro de los 3 días el buzón? Bueno, ya lo veremos y la posibilidad de que se pueda defender y tenga elementos a favor puede ser muy alta. En este sentido, pues es un mero comentario, yo no estoy sugiriendo que se abra el 4.º día, pero si lo pueden hacer sería lo correcto. Otra sugerencia, como un mero ejemplo, como una regla de oro en otro contexto, que ya lo hemos comentado en otros cursos, es que cuando llegue una visita domiciliaria, bueno, pues que el contribuyente al que se le